Tiene una maestría en oncología molecular y en administración de empresas de la salud. En el momento es médico institucional de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Les recuerdo a todos hacer las preguntas en la aplicación, en el espacio de preguntas, pues empezaremos a mirar las mismas. Muchas gracias, les recuerdo también poner el celular en silencio. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Me alegra ver caras conocidas, amigos, amigas. Y a esta hora es realmente un sacrificio para los que están acá escuchar una conferencia. Por eso voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible y esto va a ser un compartir de algunos puntos de vista. No es una charla estrictamente científica, gracias a Dios. Es una charla de conceptos, de posturas, de ideas. No está enfocada desde el punto de vista de la evidencia científica, o sea que muchas de las cosas que hay acá no las van a encontrar necesariamente en los libros y sabrán disculparme eso. Estos conceptos que les voy a presentar vienen de, obviamente, una experiencia vivencial. He tenido la fortuna de estar en varios escenarios, en el escenario público, en el escenario de los regímenes de excepción, en el escenario privado, en los prestadores de alto nivel de complejidad, en los prestadores de mínimo nivel de complejidad, en la medicina operacional, y eso me ha permitido en cierta forma traer algunas de las cosas que les mostraré hoy. He sido un poco pretencioso en el título de esta charla, donde dice Redefiniendo las victorias en el cáncer, y quisiera contarles un poquito la historia de esto, y es que uno de los libros icónicos que nos han marcado un poco a los oncólogos es El cáncer emperador de todos los males, de Siddhartha Mukherjee, que es un oncólogo también, y me impactó mucho una de sus frases que dice, en el cáncer hay que redefinir el concepto de victoria. Y yo dije, algún día tengo que hablar de eso porque el concepto de victoria que yo tengo, yo soy teniente coronel retirado del ejército, el concepto de victoria que yo tengo en el ejército y que voy a compartir con ustedes más adelante, en cierta forma se parece a las victorias que uno quisiera tener en el campo de la salud también. Y por eso se llama pretenciosamente esto, así un poco. Esa es la historia del nombre de esta charla y espero que la disfruten. No tengo conflictos de interés para esta conferencia y quiero mostrarles, no hay nada peor que una charla que empiece con estadística. Yo cuando me dicen es que el cáncer de vejiga tiene una incidencia de tal, yo me salgo de la charla porque realmente para mí no hay nada más aburridor que eso, pero para efectos de ambientar un poco los conceptos que les voy a mostrar, tengo que mostrarles esto. Esto es la tasa de sobrevida a 5 años de cáncer en Estados Unidos. Ustedes dirán, bueno, es otro sistema de salud, es un sistema de salud carísimo, que además no es precisamente el de los mejores resultados en salud, contrario a lo que uno creería. Quizá hay modelos muchísimo más eficientes en esto, pero teniendo en cuenta eso, en todos los cánceres ha habido una mejoría en mortalidad, o sea, una disminución de la mortalidad casi de un 8%, pero hay unos ganadores donde claramente el primer puesto es próstata, tiroides, y este que es melanoma se subió acá por un tema disruptivo que es la utilización de inmunoterapia. La inmunoterapia cambió el performance del melanoma en el mundo. Cáncer de mama, donde nos va y nos ha ido generalmente muy bien. Útero, que cayó, o sea, hemos estado disminuyendo el impacto de mortalidad en útero. Vejiga también ha venido mejorando por el tema de inmunoterapia junto con riñón, linfoma no Hodgkin, que también nos va bien, pero si ustedes ven los que van en contravía son los genitourinarios y los de siempre, que son el hígado y el páncreas, donde muy poco hemos logrado establecer impacto. En general, y más tarde voy a hablarles de eso, en general la mortalidad en cáncer en el mundo industrializado ha mejorado más o menos en un 23 a 25%, pero en países como el nuestro, de medianos y bajos ingresos, esa disminución ha sido muchísimo menor, llegando más o menos a ser de un 10 a un 11%. ¿Cuánto ha costado eso? Trillones de dólares. ¿Eso es eficiente? No sé. Seguramente sí, seguramente quien tiene cáncer hoy en día tiene una muchísima mejor oportunidad de vivir más,
no sabemos si de vivir mejor. Estas son unas gráficas, esta es la que ya les mostré, pero quisiera que vieran esta, es muy bonita esta progresión, en donde vemos que desde el 77 hasta el 2013, la transformación, perdón, no me está generando la pantalla, bueno. Ya se las mostraré ahorita más tarde. Básicamente lo que muestra esta gráfica es que se inició esto otra vez. El cáncer en el que mejor nos iba hasta antes del inicio de la inmunoterapia era básicamente tiroides. No deja así, ya ahorita la mostramos al final. Pero con el advenimiento de las nuevas terapias y sus combinaciones, como les decía, hubo unos que mejoraron en mortalidad. Básicamente, cáncer de mama, cáncer de pulmón, donde teníamos muy pocas opciones, cáncer de vejiga, melanoma y cáncer de riñón. ¿Qué fue lo que hizo que eso mejorara? Seguramente las intervenciones terapéuticas. ¿Será que los modelos que tenemos han hecho que eso mejore? Posiblemente no, porque seguimos diagnosticando esos tumores en estadio avanzado y seguimos haciendo para lo que nos entrenan a los oncólogos, que es tratar de brindar sobrevida libre de progresión, sobrevida global en el mejor de los casos, algunas veces calidad de vida. ¿Será que esos son los mismos indicadores que quieren nuestros pacientes? No lo sabemos. Esto era lo que les decía, en donde todos los cánceres han disminuido más o menos un 17% en los países de muy altos ingresos, pero esa caída en los países de medianos o altos ingresos está ubicada entre un 5 y un 7%, o sea, realmente es una cifra modesta, mejor que cero, sin duda, pero es una cifra que sigue siendo modesta. Otro dato también importante es que tanto invertimos de nuestro PIB en investigación, para que ustedes lo sepan, y no sé si es un dato que me ponga o no me ponga orgulloso, y es que de todo lo que se publica en medicina en el mundo, el 45% corresponde exclusivamente a cáncer. O sea que los que más publicamos, y déjenme reírme, los que más publicamos somos los oncólogos, teóricamente. Si vemos el PIB en investigación, Corea y Japón son los líderes, invierten entre 4.2 y 3.2 de su PIB en investigación pragmática, de la que hablaremos un poquito más principalmente, y por eso están situados en la punta de los índices de desarrollo. Nosotros en Latinoamérica destinamos un 0.32% en promedio de nuestro PIB en investigación, y eso, por eso, no nos debe sorprender que de toda esa producción científica en medicina, Latinoamérica en global contribuya a un 1.7% de lo que se publica en los grandes bancos de artículos. O sea que si mañana PubMed dice no le publiquen absolutamente nada a ningún latinoamericano, su impacto sería de un 1.7% del total. Es decir, que para fines prácticos no le dolería absolutamente nada a PubMed. Y de esta cifra de Latinoamérica, que corresponde al 1.7%, los tres primeros rankings son Brasil, Argentina y Colombia, en donde si vamos al performance de investigadores, dentro de los 50 investigadores más importantes de Colombia, solamente hay un cirujano de cabeza y cuello y un oncólogo. O sea que pues tampoco es que el tema de investigación haya impactado muchísimo en este tema de mortalidad. Obviamente, sí, la investigación de desarrollo de fármacos que ha permitido, por ejemplo, la llegada de la inmunoterapia, es lo que ha mejorado esos temas de mortalidad que les ha mostrado. Lo que se ha hecho en oncología ha valido la pena hasta acá. Sí, este es un modelo de cáncer de pulmón que, como les decía, es uno de los que más se ha impactado. Antes, que hacíamos una receta de todos para todo. Entonces antes tratábamos a todos los pacientes con cáncer de pulmón como la misma enfermedad y con lo que ustedes quisieran darle, que básicamente era quimioterapia. Estoy hablando del escenario del cáncer de pulmón avanzado, dupletas basadas en platino, la que usted quiera. El metaanálisis de Schiller nos mostraba que lo que usted quisiera darle le va a dar una sobrevida global en promedio de 10 meses con una tasa de respuesta del 30%. O sea que más o menos ahí vamos.
Pero muy rápidamente entramos en la selección de pacientes por características clínicas inicialmente, incluyendo la histología, adenocarcinoma, escamocelular, en fin. Y con eso mejoramos un poco, obviamente, la sobrevida global y las tasas de respuesta, pero ya después, en lo que llamamos la oncología o la medicina de precisión, como ustedes quieran llamarlo, tratamos de hacer una identificación un poco más inteligente de esos pacientes para tratarlos con terapias dirigidas y luego el advenimiento de la inmunoterapia, y con eso hemos visto pacientes que tienen unas tasas de respuesta superiores casi al 80% y unas sobrevidas por encima de 3 años en enfermedad avanzada en cáncer de pulmón. Desgraciadamente este mismo modelo no puede extrapolarse a todas las enfermedades neoplásicas. Y además este ascenso aquí pues ha costado muchísimo dinero. Se estima que para que un fármaco pase su fase 1, fase 2, fase 3 y llegue a ser exitoso, se han invertido en promedio entre 270 a 290 millones de dólares y que la tasa de retorno a esa inversión de la industria farmacéutica es más o menos en promedio de 16.5 dólares por dólar invertido en investigación y desarrollo de fármacos. Eso ha generado algunas controversias, pero no es el tema central de esta charla. Sin embargo, como les decía, esto ha sido muy costoso. Este es el costo global en medicamentos de oncología en billones de dólares, donde obviamente esto sigue una curva ascendente, 170 millones para el 2020. Y lo que les comentaba, que las ventas acumuladas de los principales fármacos antineoplásicos, pues en general tienen un promedio de 16.5 dólares de retorno por dólar invertido, lo cual es una industria, lo que muestra una industria boyante, después del armamento. Y yo tengo mis dudas con el armamento, sin duda la industria farmacéutica es la de mayor rentabilidad en el mundo con este tipo de fármacos, inclusive hay algunos que tienen entre 91 y 100 dólares de retorno a la inversión. Como MBA tendría que decirles que apúntenme en esa empresa, porque cuando usted tiene un retorno de 91 dólares por dólar invertido, pues prácticamente usted es millonario. De pronto las empresas unicornio tendrán algo similar. Esto es lo que yo hoy pienso que aporta valor al paciente oncológico del siglo XXI. El paciente del siglo XXI es un paciente diferente, es un paciente empoderado, todavía no nuestra cultura del todo, pero cada vez vemos más pacientes y o familias empoderadas, familias informadas. El Internet, ustedes saben que es acceso rápido, inmediato a información, no siempre depurada, pero acceso a información. Luego, lo que yo creo que aportaría valor a este nuevo paciente, el paciente que ya no tolera un modelo hegemónico de prestación, en el cual tenemos que centrarnos en la experiencia de servicio, porque finalmente la generación del producto salud es un servicio. Algunos de hecho lo llaman servucción, palabra que me suena un poco fea, pero así la van a encontrar en algunos sitios. Para mí en el diagnóstico sería un tamizaje efectivo, es decir, un tamizaje que tuviese el menor número de intervenciones innecesarias para diagnóstico. Un diagnóstico molecular específico que nos permitiese hacer una medicina de precisión realmente precisa, perdónenme la redundancia, y un estadiaje completo. La semana pasada estuve revisando el libro del capítulo de pulmón de cáncer de la CAC, que aquí Jaime revisa el seno y revisa también conmigo el otro libro. Y hay un dato interesante que me va a permitir contarles y que me perdone Lisbeth, y es que en el libro, en el capítulo 2017 en pulmón, el porcentaje de pacientes estadificados era del 45%. En esta entrega que ustedes van a tener pronto, aumentó ese porcentaje al 74%. Obviamente no es que no estadifiquemos los oncólogos, es que hay un profundo bache entre lo que hace el oncólogo y escribe, que espero que sea bueno en la mayoría de los casos, o sea, una buena calidad del dato, y quien transcribe o quien se conecta con el reporte de la cuenta de alto costo. O sea que subimos 29 puntos, perdón, 29 puntos en un año. O sea que mejoró la adherencia al registro del dato, eso fue lo que mejoró. 74% de estadiaje, sin embargo, el estadiaje es un problema complicado, porque esto define el pronóstico y las intervenciones de los pacientes,
y ha sido tan difícil la adherencia a tablas complicadas de estadificación que ya inclusive la OMS y las mismas asociaciones internacionales de cáncer están abogando por hacer TNMs ajustados a los recursos de los sitios donde se hacen los diagnósticos de cáncer. Hoy en día hay TNMs ajustados, inclusive en pulmón, porque dicen, allá no tienen PET, entonces el mínimo vital de un TNM sería esto. Yo me voy a ir más tarde un poquito a pensar que el TNM, como está hoy la oncología, el TNM va a ser solamente un pedacito no necesariamente importante de las decisiones que vamos a tomar. En cuanto a tratamiento, obviamente terapias dirigidas, ojalá terapias que tengan además calidad de tratamiento en su posología, en sus intervalos, en su perfil de seguridad, en calidad de vida y en esto que es tiempo libre de intervención. No hay nada que deteriore más la calidad de vida de un paciente con cáncer que estar yendo cada semana o cada 2 semanas o cada 3 semanas a una sala de infusión de quimioterapia. Y esto es realmente un desenlace importante para los pacientes. En rehabilitación, pues paliación oportuna, transversal a todo el modelo, rehabilitación temprana, reincorporación laboral. Ustedes no se imaginan la tragedia que viven nuestros pacientes con cáncer en este país, en donde, además de toda la toxicidad económica de los pacientes con cáncer, del lucro cesante y de ellos y de su cuidador, no hay una claridad con respecto a la legislación laboral de estos pacientes. Entonces tratamos la legislación laboral del paciente con enfermedades catastróficas y de alto costo de una forma, también una receta para todos. Esto en muchas ocasiones es un factor desesperante para los pacientes y es un factor adicional a su mala calidad de vida dada por la misma enfermedad. Y todo lo de la transición a lo inevitable, es decir, tener una buena calidad de muerte. Y aquí todos los programas integrados de cuidados de soporte al final de la vida y demás, pues obviamente son importantísimos. Pero esto en un ambiente lleno de ineficiencias. Nuestro sistema no es un sistema de medicina basada en la eficiencia, por el contrario, somos una fuente gigantesca de ineficiencias y desperdicios. En oncología, por ejemplo, tenemos estructuras ingeocéntricas, no hay design thinking, o sea, a usted le importa un pepino lo que piense el paciente de la sala de la radioterapia, de la sala de hospitalización. Usted opina desde el punto de vista o desde la óptica de un médico y no desde la óptica de un paciente. Modelos envolventes enfocados al volumen, es decir, usted le importa es que le manden ojalá toda la cohorte de pacientes con cáncer de mama, porque eso le asegura un flujo de caja como prestador, pero no le interesa manejar, por ejemplo, los episodios de atención de esos pacientes en vez del indicador agregado de volumen. Pero eso es una falla de todo el sistema. Gestión de datos ineficiente, datos no persuasivos. Comentábamos con Jaime en el almuerzo, tenemos datos, no tenemos información. No es lo mismo tener datos que tener información. Y pues no voy a entrar aquí en la discusión de si el cubo de CISPRO se articula o no se articula con la CAC, con el fin, porque pues obviamente es un tema que hablaré más tardecito. Modelos de contratación no virtuosos, modelos de pago por evento, somos los reyes en el modelo de pago por evento, con lo que yo llamo la narrativa de la tragedia. Entonces usted dice, no, pues es que es un paciente con cáncer. ¿No? Usted es un paciente con cáncer, merece absolutamente todo lo que debamos darle, y entonces hay prestadores perversos donde la narrativa de la desgracia hace que el paciente con cáncer termine inclusive con cirugía de cambio de sexo para optimizar su desempeño psicológico. O sea, esto es increíble lo que podemos ligar a la narrativa de la desgracia. Relaciones hegemónicas, asimetría de información, decisiones no consensuadas, arquitectura de procesos burocrática enfocada al evento. ¿Por qué no podemos hacer unas autorizaciones integrales a los pacientes con cáncer? Entonces usted vaya y pida la autorización para la biopsia, luego vaya y pida la autorización para la inmunistoquímica, luego vaya y pida la autorización para el TAC, vaya y pida la autorización para el PET, vaya y pida la autorización para la radioterapia. Esto es increíble que no hayamos podido hacer algo tan primitivo como diseñar un bundle, un paquete de el journey del paciente con cáncer.
Es decir, esto pues se pasa de inexplicable. Y toda la biología de la variabilidad, donde mea culpa, no hay nada más variable que un médico, donde el principio de incertidumbre de Heisenberg parece que hubiera nacido con nosotros y donde nosotros no somos capaces de gestar adecuados gobiernos clínicos y estandarización. Muy pocas instituciones tienen la capacidad de gestar un gobierno clínico donde tú tengas a tus médicos con el concepto societario. Es decir, adhirámonos a ser automodulados, autorregulados, porque si no nos quebramos y nos toca ir a buscar trabajo a todos. Más o menos esa es la idea de entrar en una gobernanza o en un gobierno clínico asertivo, adecuado, donde podamos generar esos acuerdos. Y en cambio tenemos los especialistas hegemónicos con comportamiento de diva que son difíciles de modular para unos modelos virtuosos como pagos por globales prospectivos, ni hablar de pagos por desempeño, donde usted para un pago por desempeño necesita dos factores que no existen hoy en el sector, que es confianza e información, datos. Entonces es complicado. Pero bueno, no todo es tan oscuro. Este es un caso, por ejemplo, donde esta ingeniera, Francia, 40 añitos, tiene un adenocarcinoma de pulmón, estadio 4, sin mutaciones específicas, con un PL1 positivo, no alto, pero positivo, y está en segunda línea de inmunoterapia y tiene una sobrevida ya casi de 3 años y medio y ha podido volver a su trabajo, volver a estar con su hijo. Es decir, estos son desenlaces de calidad. Le estamos colocando la inmuno cada mes. Posiblemente, como se está moviendo el tema de inmunoterapia, se la colocaremos cada 2 meses, cada 3 meses, luego lo haremos pulseado, espero que sí, para que pueda tener una vida lo más cercana a lo normal en una enfermedad metastásica. Pero también está el lado oscuro, donde tenemos este paciente, por ejemplo, 34 años, con una infección por VIH, con un sarcoma de Kaposi diseminado, con hemorragia gastrointestinal, 2 entradas a UCI, 3 endoscopias digestivas, una arteriografía abdominal, un intento de embolización en un paciente que había abandonado el tratamiento antirretroviral y que claramente para él su concepto de salud era estar muerto. Y nosotros no le gastamos todo esto en encarnizamiento terapéutico a un paciente al que nunca le preguntamos qué quería. Pensamos que lo que él quería era las endoscopias, la embolización, la arteriografía, el ácido tranexámico y demás. Entonces aquí quiero hablarles del concepto de victoria. Ese soy yo cuando estaba haciendo curso de ascenso aquí con Dianita para teniente coronel, ¿cierto? No estaba disparando, tranquilas, eso era para la foto nomás. Entonces dije, ven, voy a preguntarle qué es victoria para los que se supone que saben de eso, que son los generales. Y 2 amigos que sé que son de los que han estado combatiendo, me dijeron esto. Les voy a pedir que lo lean, no sé si alcancen a leerlo, y les comento al final lo que yo creo. Bueno, este fue el general Zapatero, el comandante de todas las fuerzas especiales, de todas las fuerzas. Y este fue el jefe de Dianita, bueno, ya no, que es el comandante personal del ejército. ¿Qué tienen en común esas frases? Me llamó la atención. Todo estaba centrado en la unión, en el trabajo en equipo. A veces uno cree que el equipo es la enfermera, el nutricionista, el psicólogo y uno, y el equipo no mete al paciente, ¿cierto? Y segundo, la percepción de que no existe victoria sin regresar con los soldados vivos, al menos con el mayor número de vivos posible. Es decir, para los generales no existe el concepto de victoria pírrica, eso no es victoria. Y a veces uno se encarniza con los pacientes para tratar de obtener buenos datos de su gestión, pero no tienen en cuenta la óptica de los pacientes. Y esas eran las viejas, o son las viejas victorias en cáncer. Los mejores desenlaces crudos, sobrevida libre de progresión, sobrevida, tasa de respuesta, ¿no? Entonces dele quimio para que suba del 20 al 30% respuesta,
tasas de beneficio clínico, que son la sumatoria de respuesta parcial, enfermedad estable, respuesta completa, que eso es una cosa bastante exótica en la oncología. Menores eventos adversos con las preparaciones pegiladas, desescalamiento de dosis, terapias de soporte, disminución de mortalidad diferencial, que la vimos en la primera gráfica, donde páncreas es diferente a hígado, es diferente a tiroides, es diferente a piel. Entendimiento de la biología molecular y su aplicación, es decir, pruebas genómicas, inmunoma, proteómica, etcétera, y desarrollo de fármacos disruptivos. Sí, con eso hemos logrado esta tendencia, es la misma gráfica que les mostré al principio, pero en otra presentación. Es posible que lo hayamos hecho bien, no estoy haciendo una crítica a nuestra oncología, faltaba más, no me dejan volver además a ejercer, ¿cierto? Pero se vale hacer un alto en el camino, se vale replantearse y decir, venga, esto es importante, sin lugar a dudas, pero ¿qué puede ser también importante, nuevo, y que me aporte más valor a mis pacientes y a sus familias? ¿Qué podría ser? Y eso lo vamos a discutir más adelante. Aquí hay dos frases que me ayudan a ambientar lo que sigue. En la batalla contra el cáncer debemos redefinir el concepto de victoria, lo que les dice Siddhartha. Y esta es de nuestro exministro Alejandro, que dice, es difícil la defensa de lo imperfecto en contra de las utopías regresivas. Y es decir, no podemos hacerlo perfecto. No existe nada más imperfecto que la perfección. Y a veces tenemos que hacer sacrificios, lo que los americanos llaman los trade-offs, y decir, hasta aquí pudimos o nunca podremos, y quizá eso en el escenario del cáncer a veces sea muchísimo de muchísimo mayor valor que hacer intervenciones que de pronto no van a aportar. ¿Cuáles serían en mi concepto? Y discúlpenme, por eso les digo que esto no está basado en la evidencia, esto puede ser medio hereje, pero en mi concepto son las nuevas victorias en cáncer. Tamización molecular, es decir, ser un poco más exacto en a quién vamos a hacer tamización, pero desde un conocimiento más profundo de su biología. El diagnóstico multiplataforma, esto es la biología molecular enfocada pragmáticamente. El tratamiento individualizado, yo aquí lo he llamado el N igual a 1, ya hay estudios de N igual a 1 inclusive, donde yo no voy a tratar a los pacientes con cáncer, sino al cáncer de un paciente. Ahorita les explico un poco eso mejor. Desenlaces disruptivos e investigación pragmática, investigación que me genere algo para el paciente. Los médicos vivimos obsesionados con tener una mayor cantidad de artículos en PubMed, en LILACS, ¿no? Y a usted lo miden por eso, y entonces usted pasa de ser profesor asistente a ser profesor titular, profesor honorífico, de acuerdo al número de títulos que tenga. Pero yo me pregunto, ¿cuántas patentes generan eso? ¿Cuántos desarrollos a la cabecera del paciente que le mejoren su calidad de vida? Yo creo que en eso tenemos una deuda pendiente muy importante, y ahí estoy incluido porque yo no he creado absolutamente nada. Yo sí publico, pero fuera de mi ego de decir tengo tantos artículos en PubMed, vea, PubMedeme, como dice Mauricio Lema, y mire a ver quién soy. Mi paciente no llega a preguntarme eso. Doctor, ¿y usted cuántos artículos tiene en PubMed? ¿Y esa revista es Q1 o Q2 o Q4? Pues no he tenido el primer paciente, gracias al cielo, que diga eso. Me tocaría mandárselo a Andrés, ¿sí o no? Bueno, esto en el escenario de la medicina como un arte tecnológico. La medicina realmente es un arte tecnológico, basado en la disminución de la incertidumbre. Cuando usted tiene más incertidumbre, y eso es lo paradójico de nuestro modelo, donde los pacientes tienen mayor riesgo de complicarse y tienen mayor turbulencia diagnóstica, están los médicos con mayor incertidumbre. ¿Les suena un servicio de urgencias o no? Entonces no nos debe sorprender los resultados que vemos no, obviamente no en todos, pero en la mayoría de servicios de urgencias. Y esa medicina como arte tecnológica está embebida en lo que debíamos hacer, que es nuevos modelos de entrega de servicios de salud.
llevarlos a una experiencia superior, a un design thinking, a técnicas de gestación de servicios, blueprints, en fin, hay una serie de metodologías interesantísimas que se pueden aplicar a esto, porque una cosa es la carencia, que es primitiva, que es cuando el paciente dice, tengo un turupe en el seno, ¿no? Como diría doña Josefa allá en Ciudad Bolívar, tengo un turupe en el seno. Otra cosa es la demanda, que es que ella tiene un turupe en el seno y tiene un carnet de Sisbén, entonces ella sabe que alguien tiene que resolverle el tema del turupe en el seno. Pero la necesidad, el concepto de necesidad, requiere un tercero, que somos nosotros los del personal de salud, que define cuáles son las necesidades reales de ese paciente. Cuando usted tiene una formación en la incertidumbre, usted genera más necesidades de las que esa paciente necesitaba. Cuando usted hace una práctica clínica modulada, usted trata de equilibrar la necesidad con la realidad de esa paciente. Pero hay dos tipos de necesidades. La necesidad técnica, para la cual somos buenísimos, porque usted sabe cuándo hay que biopsiar, con qué hay que biopsiar, en dónde hay que biopsiar, qué pasa si se complica la biopsia, y la necesidad no técnica, que es la necesidad de que usted le explique a la señora, le dé el abracito, la salude con el nombre y le haga sentir que esa experiencia de servicio va ligada a una resolución de su necesidad técnica. Eso es lo que hacemos los médicos. Pero muchos nos enfocamos en la resolución de la necesidad técnica y nadie le resuelve la necesidad no técnica. Y a veces, y usted dice, y se encuentra con pacientes que dicen, no, esa clínica del doctor Pino, buenísima, buenísima, porque me biopsiaron, me diagnosticaron, me hicieron de todo, pero qué porquería de atención, ¿no? Usted no resolvió todas las necesidades de ese paciente. Y en cáncer tenemos que movernos a eso. Y entonces, parafraseando a Martin Luther King, yo dije, bueno, yo tengo un sueño. Las nuevas victorias en cáncer para mí serán que sabremos quiénes son aquellos que requieren tamización sin incurrir en biopsias o en procedimientos innecesarios. Que algún día trataremos al cáncer de un paciente, no a un grupo de pacientes con el mismo cáncer. Que iremos más allá del TNM a una estadificación integrativa en donde podamos unir PET o inmunopET, genómica, proteómica, inmunómica y metabolonómica. Sí, y como administrador de salud tengo que decir que ¿quién va a pagar esto? Sí, esa es otra discusión, ¿cierto? Pero a eso nos estamos moviendo. ¿Yo cómo hago si a eso es a lo que nos estamos moviendo? Tendremos desenlaces basados en lo que quiere el paciente y su médico. Tampoco nos han preguntado qué quiere usted como médico. No en los que planearon el estudio fase 3. Tendremos más investigación de la vida real y generadora de soluciones. Más información con más datos. Pasar de la analítica descriptiva a la analítica predictiva, a la analítica prescriptiva para poder planear mejor, para poder generar una UPC inteligente, para poder saber cuáles son los episodios de atención que requieren nuestros pacientes. Y en mi opinión estos son los nuevos desenlaces disruptivos, llamémoslos en cáncer. Uno, la duración promedio de respuesta. Yo qué saco con que un paciente a punta de quimio me responda y cada 2 o 3 meses tenga que volverle a poner y volverle a poner la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta línea. Tiempo libre de intervención, eso para los pacientes es clave. Que usted no tenga que verle la cara al oncólogo cada 15 días, cada mes, es fundamental, porque usted, realmente el concepto de salud va a que usted pueda estar en su entorno el mayor tiempo posible, sin ahogo, sin tosedera, sin dolor, volver a ese pedacito de salud, a su nicho. Obviamente la sobrevida global seguirá siendo un desenlace, ese es el premio mayor de las ventajas antiguas en cáncer. Seguridad perfilada en farmacogenómica, estamos en pañales en farmacogenómica. Usted le bota el fármaco al paciente a ver si es que, por gracia de Dios, no hace evento adverso, sí lo hace, pero no perfilamos la posibilidad de que ese paciente tenga un evento adverso mayor o no. Calidad de vida con enfermedad.
Yo tengo la enfermedad, es una enfermedad incurable, estoy fregado, pero ¿cómo convivo con esa enfermedad con calidad de vida? Es un desenlace reportado por los pacientes. Y calidad de intervención. Sí, yo tengo que ponerle trabectedina como médico, ese es lo que la evidencia científica me dice, pero yo me siento pésimo colocando ese fármaco. Yo siento que la calidad de vida de ese paciente la voy a deteriorar, no tengo seguridad en utilizar ese fármaco, me parece un fármaco antipático. ¿Quién nos ha preguntado a los médicos alguna vez eso? Nadie. Los Physician Reported Outcomes son de la ciencia ficción. Y más aún, indicadores de comunidad. Dice, venga, comunidad del barrio X, ¿cuál es el impacto de que yo mejore las tasas de tamizaje de sus pacientes con cáncer de mama? ¿Cuál es el impacto comunitario? Porque es que la salud, ustedes bien lo saben, la salud es un constructo multidimensional, un recurso autogestionable por los individuos y las comunidades para afrontar la vida. Esa es la definición de salud. Si todavía nos comemos el cuento de la OMS de 1936 de que es un estado de perfecto bienestar físico, mental, pues ninguno de los que estamos aquí tiene salud. Eso es incompatible con la vida misma. Es un recurso autogestionable. Nunca metemos a la comunidad en nada de esto, ¿no? Nunca metemos a la comunidad en los programas de salud. ¿Dónde están los jefes de las juntas de acción comunal? En los métodos de tamizaje de cáncer, ¿dónde están? ¿Dónde está el cura? La monjita del pueblo, ¿dónde están? Porque en el constructo multidimensional de salud de doña Pepita está la iglesia, está la junta de acción comunal, está la tienda de don Pocho, porque ahí es donde le fían. Entonces nosotros pretendemos entregar y construir salud en un hospital donde ni siquiera conocen a don Pocho. Esto es poner un poquito de sociología en lo que hacemos y posiblemente de etnografía, ¿no? Vaya, dígale que le va a dar pembrolizumab a un indígena del Putumayo. Si sale vivo, nos cuentan. Bueno. La digitalización de la medicina es para ayudarnos a esto. Esta es una gráfica bien interesante de Bertalan Mesco, donde, mire, se cree que las especialidades que van a tener más compromiso de paciente y más soporte tecnológico, adivinen cuáles están acá. Anoche mi esposa, que es oftalmóloga, estaba feliz diciendo que era la primera vez que estaba cerca de la oncología, ¿no? Por fuera un escenario de la cama y ver la serie de Netflix. Aquí está, oncología y oftalmología. ¿Estamos comprometiendo a nuestros pacientes? ¿Estamos utilizando la tecnología? No sé. Y miren el compromiso de los pacientes, ¿no? A mayor tecnología, los pacientes tienen que tener conocimiento digital que genere empatía, habilidades técnicas, pero estas competencias blandas son las que diferencian a un médico malo de un médico bueno para el paciente. Un paciente es capaz de esperar a un médico empático hasta 3 horas. Hay un estudio de eso. Si el médico no es empático y usted demora 15 minutos más en atenderlo, le están pateando la puerta del consultorio. Pero si usted sale, es capaz de comunicarse, de hacer una empatía, de decir, venga, es que estoy jodido, tengo 3 pacientes antes que usted, yo sé que usted, pues, bueno, habrá escenarios, pero la mayoría de las veces los pacientes entienden. ¿Cómo lograrlo? Estamos en este escenario, no hay forma de echar para atrás. Estamos en el escenario de la 4ª revolución industrial, Internet del valor, tecnologías CRAVI, todo esto. En esto estamos en el sector salud, crowdfunding, micromecenazgo, robótica, inteligencia artificial, realidad virtual aumentada, Internet de las cosas y blockchain. No me voy a detener a eso porque eso da para otra charla, pero esto es lo que tenemos hoy de eso. Inteligencia artificial en salud está en todo lo de gestión de datos o analítica de datos. Si no, mire que hay una empresa pequeña que está metida en eso que se llama Google, con el Google DeepMind Health Project, impresionante. La tecnología de inteligencia artificial de Google pues es la mejor en el mundo, sin duda, y ya están implementando unas cosas de inteligencia artificial que van a revolucionar el sector.
Ustedes bien saben que Google y el de Tesla, bueno, ¿cómo es que se llama? Elon Musk, están generando unos globos especiales para dar internet gratis en el mundo. Ustedes qué dijeron, qué tipos tan altruistas, ¿no? Oiga, qué berraquera, qué gente, como se va a gastar miles de millones de dólares en eso. Pues claro, yo también lo haría si tuviera plata, ¿no? ¿Es que esos son datos? Información, la trazabilidad de su vida, lo que usted puede hacer desde un punto de vista de analítica, de negocio, con la vida de una persona, es que usted le manda la promoción, se le adelanta al casamiento, sabe sus estadísticas de salud. El petróleo de esta revolución son los datos, es la información. La base de datos del Kaiser permanente está tasada en 2.500 millones de dólares. Una bicoca, ¿no? Obviamente no la van a vender. Diseño de vías de tratamiento, nosotros tenemos Watson for Oncology en la fundación, es computación cognitiva para decisiones terapéuticas, no voy a entrar a hablar de eso. Asistentes cognitivos, transformación de diagnósticos, bases de datos entrenadas, allá con mi profe, ya por inteligencia artificial podemos integrar redes neuronales al microscopio y mirar la posibilidad de que una lesión patológica sea o no sea tumoral y otras cosas. Apoyo a los pacientes, hay un bot que se llama Florence, medicina de precisión, creación de fármacos, ensayos clínicos inteligentes, empoderamiento de pacientes con Big Data. Bueno, esto se vino, no, esto está, o sea, esto ya nos agarró. Esto, el que no se montó en este bus, le toca coger taxi. Los médicos nunca seremos reemplazados por tecnologías digitales, nunca. Pero los médicos que no sepan utilizarlas para mejorar, sí serán reemplazados por los que sepan hacerlo. Eso sí está claro también, ¿no? Permítanme presentarles a mi tercera hija, que es difícil confesarlo, pero la hicimos con otros hombres, no me van a tildar de algo raro. Bueno, hubo una chica dentro del equipo. Juan. Don Juan, ¿cómo está? ¿Don Juan hizo la cita por la aplicación de Maya? No, no lo realicé. Ah, ok, don Juan. Entonces, esta es la tabla, por favor, efectúe la consulta directamente por la asignación. Siga y se sienta, por favor, para que quede más tiempo. Hola. Buenos días, mi nombre es Maya. Bienvenido a la consulta del Dr. Luis Eduardo Pino. Queremos que su atención sea la mejor y entender su enfermedad. Yo le estaré acompañando con el doctor durante toda su consulta. Por favor, dígame su nombre. Juan. Nuevamente, bienvenido, Juan. Para conocerlo mejor, lo invito a llenar los siguientes datos. Para su privacidad, lo haremos manualmente. Llena los datos, yo lo estoy viendo en tiempo real en la pantalla, o sea que sé que Juan va a entrar, cómo se llama su esposa, de qué estrato es, por qué seguro viene y a qué viene, y unos antecedentes generales de Juan. Siguiente paciente, Maya. Con gusto. El siguiente paciente es Juan Andrés López. Número de documento de identidad 19.283.748. Fecha de nacimiento 2019-0420.
Vive en un sector urbano. Tiene un nivel de escolaridad posgrado. La persona de contacto es 31241345569. Perfecto. Ahora pasará el paciente. ¿Puede decirme el nombre del paciente, por favor? Juan. Listo, doctor. También enviaré una notificación al teléfono de Juan para indicar que su consulta ha iniciado. Gracias, Maya. Hola, Juan. Bienvenido. Muy buenos días, doctor Pino. Bueno, estaba leyendo que tienes 30 años, eres matemático y vienes porque te encontraron un diagnóstico de un tumor de pulmón, ¿cierto? Sí, señor, así es. ¿Quieres contarme un poco cómo ocurrió esto? Claro, resulta que hace más de un mes fui a urgencias, que tenía mucha tos y me ahogaba mucho. Entonces me realizaron unos exámenes especializados y pues me encontraron como unos problemas a nivel de los pulmones, y es por ello que el doctor, el especialista, me detectó causa de cáncer de pulmón, el cual pues, no está localizado, sino que está todo irrigado a nivel de pulmón, y es por eso que he decidido consultar con usted para ver qué tipo de tratamiento me pueden ustedes ayudar. En tu preconsulta, en los datos que le suministraste a Maya, No he escrito la primera palabra. No, señor. Ok, perfecto. ¿Conociste ya a Maya? Sí, señor. Ella nos va a acompañar durante toda nuestra consulta y nos va a ayudar a darnos algunas ideas de cómo podemos ayudarte. Para efectos de que podamos estar hablando y no desconcentrarnos, Maya va a generar un registro a través de grabación de voz. ¿Tú nos autorizas esa grabación para el desarrollo de la consulta? Sí, señor, autorizo. Perfecto. Maya, el paciente autoriza grabación. Perfecto. Tomaré nota de todo, doctor. Ok, entonces quisiera que nos contaras un poco más en detalle hace cuánto empezaste con estos síntomas para yo poder comentarle a Maya cuáles son tus principales quejas y poderlo registrar en la historia. De acuerdo. Pero esos problemas han venido evolucionando como desde comienzos de este año, y ya el último mes pues ha sido más complejo, y pues me he sentido mal de salud. ¿Has perdido peso? Sí, señor. ¿Más o menos cuánto? De 2 o 3 kilos aproximadamente. Ok, perfecto. Voy a hablar con Maya de lo que llevamos hasta acá, ¿ok? Entonces, Maya, Juan tiene más o menos 3 meses, pero en el último mes aumento de tos, disnea, pérdida de 3 kilos de peso, por lo cual consultó a urgencias en donde le encuentran derrame pleural, una lesión pulmonar que biopsian y confirma un cáncer de pulmón avanzado. Entendido, doctor. Perfecto. Me imagino que en las pruebas que te hicieron de biopsia, imágenes y demás, te entregaron unos reportes de todo lo que te encontraron. Sí, señor. Perfecto. Aquí están los resultados. Gracias. Voy a leerlos y para no tener que transcribirlos, sino explicártelos mejor, voy a tomar una foto y Maya los va a digitalizar para integrarlos al texto. ¿Ok? De acuerdo. Disculpen lo largo, pues es una consulta normal, pues de oncología. Esto entra en la nube. Cuando Maya va a generar el texto, que es un texto tipo, porque ustedes saben lo que es integrar esto con EMR de todo el sector, se genera un texto. ¿Tienes los datos, y Maya? se integra con los reportes. Recibidos y digitalizados, doctor. Perfecto, Juan. Entonces, sí, efectivamente, la biopsia nos confirma un tipo de cáncer de pulmón que llamamos adenocarcinoma. Es el subtipo más frecuente de cáncer de pulmón, pero en la biología molecular que hicimos a ese tumor, sumado a que tú no fumaste en el pasado,
a que eres una persona muy joven, pues tenemos un hallazgo que nos puede ayudar mucho en el tratamiento de tu enfermedad, una mutación especial de la cual vamos a hablar un poco más adelante. Voy a dictarle el resumen de la biopsia Maya para poderlo registrar y después, si tú me permites, te examinamos, ¿ok? De acuerdo. Adenocarcinoma de pulmón, estadio 4, con mutación en el gen EGFR de lesión del exón 19. Entendido, doctor. Perfecto, Juan. Entonces, pasamos aquí a la parte de examen físico y después hablamos nuevamente del caso, ¿ok? Obviamente el examen bueno, lo Juan, mostramos. estás en muy buen estado de salud. Afortunadamente no encuentro nada que me llame la atención, además de lo que ya te hicieron. Vamos a hablar con Maya sobre tu examen físico, pero no encuentro afortunadamente nada adicional que tengamos que buscar, ¿ok? Maya, Juan tiene una tensión arterial de 140/70, frecuencia cardíaca de 78, respiratoria 16, no encuentro adenopatías, no encuentro hallazgos cardiopulmonares, no hay derrame pleural, no encuentro masas en ningún sitio, neurológicamente está normal. No hay otros hallazgos relevantes. Datos recibidos, doctor. Perfecto. Entonces, Juan, tenemos un diagnóstico de un cáncer de pulmón con una mutación especial que es en un gen que buscamos, que más o menos un 23% de los pacientes lo tienen, especialmente grupos más jóvenes y que nunca han fumado como tú, que es una mutación en el gen EGFR, el cual podemos tratar con medicamentos a pesar de que lo tengamos en estado avanzado. Estos medicamentos son medicamentos inteligentes dedicados específicamente a tratar esta mutación. ¿Tú qué crees, Maya? Juan, el cáncer es una enfermedad maligna, pero el cáncer de pulmón actualmente tiene muchas opciones de tratamiento. Estamos para asesorarte y trabajar juntos. Actualmente tienes un diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón estadio 4, con mutación en el gen EGFR de lesión del exón 19. En estos casos utilizamos medicamentos de terapia dirigida a esta mutación, que pueden lograr un buen control de enfermedad. Así es, entonces como nos dice Maya, estos medicamentos son medicamentos inteligentes, medicamentos orales en su gran mayoría, que utilizamos para combatir las células que tienen esa huella genética, y estoy seguro que nos va a ir muy bien. En tu caso, voy a utilizar, si tú estás de acuerdo, un medicamento que se toma en tabletas, que es muy eficaz, sobre todo tiene una muy buena penetrancia al sistema nervioso, se llama osimertinib. El osimertinib se toma una tableta al día, en forma continua, tiene algunos efectos secundarios, pero en general creo que lo vas a tolerar muy bien y nos va a ir muy bien. Maya, efectos secundarios de osimertinib. El osimertinib es un medicamento cuyos principales efectos secundarios son desarrollo de acné en la piel y aumento de algunas proteínas en el hígado, pero usualmente son leves y transitorios. Es un medicamento muy bien tolerado, Juan. Como nos dice Maya, a veces da un poco de brote en la piel, como un acné leve, a veces puede producir algo de inflamación en el hígado y algo de cansancio, pero en general es mucho más tolerable que la quimioterapia y mejor. Nosotros te vamos a entregar un inserto con todos los efectos secundarios. Maya nos va a permitir facilitar la fórmula y los demás documentos que necesites para poder iniciar esta terapia, y tendremos que vernos a partir de la fecha en forma mensual para ver cómo vas. En los primeros 3 meses de tratamiento haremos nuevas imágenes, posiblemente un PET, para ver cómo va evolucionando tu enfermedad. La idea es que logremos controlar todos los sitios de enfermedad activa, ¿ok? De acuerdo, doctor. Maya, ¿podemos entregarle a Juan al final un pequeño resumen de los efectos secundarios? Claro que sí, doctor, con gusto. Bueno, Juan, entonces, si quieres ahora pasas a la sala de espera. Allá nuestra asistente te va a entregar todo, un resumen de la historia, los efectos secundarios del medicamento que vamos a iniciar, algo sobre educación de cáncer de pulmón. Para nosotros, con Maya, ha sido un placer conocerte, atenderte, y nos vamos a estar viendo muy frecuentemente aquí. Estamos trabajando para que esta enfermedad se convierta en algo con lo que podamos vivir y vivir muy bien. Entonces, bueno,
ustedes no se imaginan el trabajo de entrenar a Maya en un pedacito de la oncología que llama el cáncer de pulmón. Yo generé árboles de decisión, el matemático que era Juan, el actor, y el ingeniero electrónico algoritmizaron esos árboles de decisión de tal suerte que no tengo tiempo de mostrarles otro video, pero hay un video en donde estábamos en la fase de pruebas. Esto obviamente sigue siendo una versión beta. En la fase de pruebas hubo un evento muy chistoso porque mi rural de la fundación le dijo a Maya que tenía el diagnóstico de cáncer de pulmón, y Maya, como se metió en el árbol de decisión, lo regañó. Le dijo: doctor, solamente puedo poner si es biopsia de la lesión primaria, biopsia de la lesión metastásica, biopsia líquida o estudio de alguno de los líquidos. Y entonces Iván dijo: discúlpeme, biopsia de la lesión primaria. Entonces ahí fue cuando Maya le dijo: entendido y recibido, doctor. Porque todo lo que hacemos, lo que hablamos, lo que generamos, se puede transformar en lenguaje matemático, siempre y cuando tenga una estructura lógica algoritmizable. En eso se fundamenta la inteligencia artificial. Según los postulados de Alan Turing, que fue, en mi opinión, el tipo más brillante que existió, él dijo que hacia el año 2040 la supercomputación iba a permitir que nuestro cerebro pudiese, en cierta forma, ser replicado en un nivel de inteligencia superior. Maya surge como una experiencia de atención, pero el veneno está en los detalles. No me interesa que sea solamente una experiencia de atención. No hay nada más reacio a capturar los datos que un médico, pero si los datos los captura Maya sin que usted tenga que escribir, de pronto la captura del dato mejora. Y si usted tiene los datos en la nube, incluyendo datos de biología molecular, imágenes, ya estamos trabajando en el diseño de la otra entrada, que son imágenes y algunas pruebas de biología molecular. Pues el diablo está en los detalles. Esto realmente es un gestor de adquisición de datos sin que el médico se dé cuenta, porque nosotros somos malísimos para escribir. ¿Ustedes vieron que tecleé algo ahí? Absolutamente nada, bueno, diferente cuando hablaba con Maya, pero ella genera un texto. Es imposible que genere un texto que se integre con todas las historias clínicas electrónicas del país, eso es imposible, es muy difícil. Y también es muy difícil que Maya, además un poco inocuo, ineficiente, que Maya me capture todo lo que el paciente dice. Por eso tuve que entrenar a Maya para que supiera qué es disnea, qué es hemoptisis, qué es derrame pleural, qué es pérdida de peso, qué es fatiga, porque cuando yo le convierto el lenguaje del paciente en lenguaje médico, ese es el lenguaje algoritmizado que recibe Maya. Algún día esa Maya podrá convertir por sí misma el lenguaje del paciente en eso. Todavía no logramos ese nivel. Quería mostrarles esto porque es un desarrollo local, seguramente hay muchos grupos más trabajando en esto. Obviamente esta es la Maya versión oncología, porque pues es lo que yo hago. Le agradezco a mis socios creativos, a la fundación que me permitió el espacio de grabar esto. Simplemente quería decirles, lo más importante es Juan. Eso en los papeles de los modelos de atención está siempre. Modelo de atención centrado en el paciente. No, los modelos de atención centrados en el paciente de verdad tienen que estar centrados en el paciente, en su familia y en el médico, en el personal de salud. Si no, no estamos haciendo bien las cosas. Si no, los desenlaces que estamos generando o por los que estamos luchando posiblemente no sean los adecuados y no podamos sobrepasar esa enfermedad que tenemos los médicos que se llama ilusión terapéutica. La ilusión terapéutica es creer que todo lo bueno que le sucede al paciente es por la intervención que yo hago y todo lo malo es por el efecto no esperado de otras cosas que yo no necesariamente hice. Y eso es humano, porque finalmente lo somos. Pero tenemos que aprender a medirnos y tener que ver más un poco desde la óptica del paciente. Creo yo que los médicos debemos sufrir un poco más para poder ser mejores, ¿no? Eso era lo que tenía para mostrarles. No sé si tengan preguntas. Maya todavía está en versión beta, quería mostrarles en qué vamos, le falta mucho, pero yo me imagino esto en una atención primaria.
donde usted tenga un médico rural allá en Titiribí y que no sepa de pronto los síntomas que tiene un paciente y Maya de pronto esté entrenada en unos algoritmos un poco ya de cuidado primario y le pueda echar una mano, ¿no? Esto no es telemedicina, obviamente, ¿no? También conectar a Maya con la gestión administrativa, entonces que Juan cuando termine su consulta ya tenga la consulta de control, ya tenga los exámenes agendados. Es una construcción larga, pero si no empezamos, pues no vamos a terminar, ¿no? Entonces, pues espero sus comentarios, sus preguntas y pues vénganse con todas si quieren, porque como les dije, esto no es una charla basada en la evidencia. Micrófono. ¿Hay un micrófono para las preguntas? Ok. Gracias. Una pregunta de cara a esta pues nueva opción en que sí realmente hay mayor interacción directa, ver a los ojos al paciente. De cara a la normatividad, en su experiencia o en su visualización, ¿cómo sería? Porque de todos modos, de acuerdo a los estándares de habilitación y a la atención, y a todo lo que nos rige, pues nos toca cumplir con ciertas cosas. De acuerdo, totalmente. Es una pregunta que posiblemente no te sepa responder, porque pues eso no está reglamentado. De hecho, si tú vas y hemos tenido este diálogo entre todos los que estamos en este emprendimiento, y es el día que tengamos 500 datos de Maya, pues se nos van a venir encima con el tema de la anonimización de datos, en fin, pero es que eso está tan en zona gris que no hay una legislación clara con respecto al manejo de la Big Data en salud, por ejemplo, de los wearables, porque esto tiene que conectarse con wearables, ¿no? Para hacer seguimiento de los programas, en fin. ¿Cómo se va a legislar eso? No sé, todavía no está. Digamos que esto, como es una experiencia de atención, ¿no? Lo que es una digitalización de una experiencia de atención, no es nada más en este momento. Estamos cumpliendo con que lo que se registra por Maya es el esquema de una historia clínica tipo, o sea, no estoy omitiendo absolutamente nada. De hecho, el paciente en su preconsulta que la hace solo con Maya por temas de privacidad y lo hace texteado, no lo hace dictado, imagine usted, si tuve una neurolues hace 3 años, pues el del lado como, ¿no? Esto es absolutamente privado, incluye antecedentes, incluye un examen físico, o sea, desde el punto de vista de la normativa, lo que debe traer una historia clínica electrónica o manual está, pero hay un bache muy grande en el país de legislación de estas nuevas tecnologías. Algún día tendremos que resolverlo, claro, porque es que esto ya se vino. Yo sé que hay bastante gente trabajando en desarrollos similares, pero no hay una claridad legislativa al respecto. Lo que yo creo que debes hacer es atenerte a los protocolos, es decir, se genera una historia clínica texto. Yo lo que hago es que la paso a mi EMR, a mi historia clínica electrónica, y eso tiene pues todos los elementos que yo he hecho en mi interacción con Maya y con el paciente. Doctor Pino, felicitaciones por Maya. Gracias. Todavía le falta mucho, es un bebecito. Pero ahí va. Mis preguntas iban relacionadas a la pregunta anterior y es, ¿cómo esta información que usted está generando hace match con las historias clínicas institucionales? Ya sé que es una versión beta. ¿Y cómo han contemplado el manejo de la confidencialidad de los datos en la nube de todos estos pacientes? Sí, diseñamos una estrategia de anonimización con legislación prestada, porque los gringos sí tienen legislación al respecto, porque pues ellos son los que están trabajando duro al tema. Sin embargo, sigue siendo una zona gris grande. Lo que hemos hecho es un formato de autorización de datos que lo llena en la preconsulta el paciente, se le explica que va a tener una experiencia de atención un poco diferente. Ahora, debo ser claro, esto para un paciente con el perfil de Juan no tiene mayor inconveniente, pero póngale Maya a un viejito de 80 años que viene de San Juan del Cesar y verá, ¿no? Entonces, obviamente, esto es un tema cultural, ¿no? ¿En qué estamos? En la transición a ese paciente tipo Juan.
al viejito posiblemente dirá, mire, a mí no me pase ese monstruo, ¿cierto? Yo más bien eso a punta de esfero, ¿no? Bueno, eso va a suceder, en eso estamos preparados. Pero el tema de la legislación tratamos de blindarnos con lo que hay, más algo prestado, que es decir, el día de mañana que venga alguien y diga, venga, pero ustedes con esos datos en la nube, ¿qué? Pues tendremos que atenernos a legislación prestada mientras alguien, no sé, del sector module eso, porque es que esto ya se vino, ¿no? Es una necesidad insatisfecha. Doctor Pino, gracias por compartirnos esta iniciativa. La verdad que me impresiona favorablemente que una herramienta tecnológica, en vez de lo que hemos visto tradicionalmente, en vez de interponerse entre el paciente y el médico, pues esta herramienta acerca al médico y al paciente. O sea, que el médico pueda mirar al paciente, hablar con él, liberar al médico del teclado de un computador, de una historia clínica. Yo creo que pues, indudablemente, y pues lo que lo estamos presenciando así lo muestra, pues favorecerá la humanización de los servicios, que es un punto que, y más en oncología, que tantas veces se ha cuestionado. De modo que en ese sentido creo que es una iniciativa que ojalá pues supere todas las, digamos, las pruebas, esta fase de prueba, y seguramente va a contribuir mucho a ese aspecto, al aspecto de humanización de la atención. Gracias. Sí, es como ahorita es una técnica de experiencia de atención, de mejoramiento, de la mejoría del relacionamiento, ¿no? Y en cierta forma, porque hay muchas herramientas de dictado de voz, o sea, y mucho mejores, Dragon y otras, lo que tú haces es que vas dictando y los radiólogos son expertos en el tema. ¿Cuál es la diferencia de Maya? Maya es un asistente. Es un asistente que tiene, obviamente necesitamos más recursos, porque esto pues ha sido de nuestro propio recurso, pero hay forma de quitarle la robotización de la voz y hacerla un poco más humana, si es que me permiten esa palabra, que tenga una interfase un poco más bonita, y hemos querido también ponerle su contraparte masculina, que lo vamos a llamar Will, porque hay Watson for Oncology, nosotros estamos en el Platanal, entonces le pusimos Wilson for Oncology, entonces es Will, ¿no? Will. Entonces, y Maya y Willy, ¿no? Acuérdense los de la generación X, ¿no? Bueno, entonces espero mostrarles un poco más en el futuro, realmente ustedes entenderán que esto es una versión beta de esto. Doctor Pino, felicitaciones, de verdad es un ejemplo espectacular de cómo la inteligencia artificial en un Watson for Oncology se integra a la práctica para sumar, para hacer sinergias. Digamos que ustedes los oncólogos, y uno ve que siempre en las decisiones clínicas, en este caso pues digamos es un ejemplo bonito porque pues la máquina elige una terapia con la cual usted está de acuerdo, pero evidentemente siempre hay una cantidad de factores en la decisión clínica que no necesariamente se ajustan, usted lo sabe mejor que todos nosotros. ¿Cómo se vive ahí, cómo interactúa entonces, cómo se hace escenario en esas situaciones? Excelente su pregunta, porque mire, si ustedes se dieron cuenta, ahí el que elegí la terapia fui yo, porque pues digamos, no va a ser presuntuoso, pero lo que yo más hago es pulmón, digamos que me queda fácil, porque pues digamos, el pulmón me lo sé, grave donde fuera, qué sé yo, un neuroendocrino que no me gustan, ¿sí? Entonces ahí sí tendría que haberle dicho, Maya, ¿cómo solucionamos eso? Y de pronto me van a matar mi equipo técnico. Hay varias formas de entrar a interactuar con Maya. Vamos a tenerla en smartphone, en computador, o sea, ella está en la web, y en una pantalla gigante. ¿Por qué? Lo que yo hago en ese caso es que tengo enlazada Maya con las guías internacionales. Entonces, lo que yo digo es, Maya, Pepinito tiene un tumor neuroendocrino de alto grado metastásico. ¿Podrías, por favor, enlazarnos con las guías de tumores neuroendocrinos que utilizamos? Y entonces Maya me abre, es algo muy primitivo, me abre la guía y yo puedo navegar en la guía y decirle, mira, Pepinito, tienes un estadio 4, en ese caso lo que hacemos, porque es una pantalla táctil, es cisplatino de topócido. Maya no toma una decisión, no estamos en ese nivel de Maya. ¿Con qué me sueño yo? Que el día de mañana yo le diga a Maya, y en eso del pulmón sí ya estamos más avanzados,
diga, Maya, es un adenocarcinoma de pulmón, porque usted no se imagina, para que ella me entendiera, que es un adenocarcinoma de pulmón sin adicción oncogénica con expresión pobre del PDL1, que eso dígaselo a un médico general y le echa la madre. Entonces ella me va a decir, perfecto doctor, de acuerdo a mi árbol de decisiones, no lo va a decir, pero es de acuerdo a su árbol de decisiones, las terapias de primera línea serían, en este caso, osimertinib, gefitinib, erlotinib, afatinib, en el caso de Juan. Entonces yo le voy a decir, perfecto, Maya, me gusta más gefitinib. Entonces Maya va a decirme, perfecto, doctor, gefitinib de 250 miligramos, gefitinib de 250 miligramos, Maya. Ahorita hablábamos con Jaime un tema de gobierno clínico interesante, que Jaime ha trabajado fuertemente allá con sus médicos, y yo que me sueño, que el día de mañana Maya me diga, doctor, para el escenario colombiano, el gefitinib tiene una puntuación en el marco del valor de 5, erlotinib tiene una puntuación de 4, osimertinib tiene una puntuación de 3, y usted decida. Entonces le estoy metiendo algo, no de farmacoeconomía, algo de modulación clínica más inteligente con el marco del valor. Ese es mi sueño. Imagínese que llevo 6 meses entrenando a un bicho en pulmón, ¿no? Imagine usted, entrénemelo en cardiovascular, yo salgo corriendo, ¿no? Tendré que dedicarme solo a eso, pues, pero entonces a eso queremos ir, pero en ningún momento, hoy no estamos con la herramienta en la capacidad de que me tome una decisión clínica, sino que me ayude. Mire que yo le dije, Maya, por favor dile los efectos secundarios del osimertinib. ¿Para qué se lo dije? Para que eso me quede en el texto. Se le explica al paciente que los efectos secundarios del osimertinib son frun, y la idea es que Maya genere unos documentos que son importantes para el paciente, que se vaya con su inserto de osimertinib, efectos secundarios, dosificación, que eso ya está prediseñado, eso no se lo tiene que inventar Maya, ¿no? Pero todavía falta mucho, es mucho trabajo, ¿no? Es mucho trabajo. ¿Cómo ven a Maya con salud.sis? Bueno, muchas gracias, muy amables.